Estamos en la clase número 5A de la materia de hermenéutica bíblica. Vamos a continuar ahora con lo que habíamos llevado y acordado durante estas clases. Para introducirnos un poco, vamos a hablar de lo que hemos llevado en todas estas fechas, estas clases que hemos tenido. Hemos comenzado con la hermenéutica psicológica, ¿verdad? Eso tiene que estar bien clarificado, que es la hermenéutica psicológica. Es un Schleiermacher y las dos manos, la hermenéutica objetiva y la hermenéutica subjetiva. Pero bien. Luego hemos llevado con Paul Ricoeur la hermenéutica en 3 fases. La primera fase se llama lectura ingenua, la segunda fase se llama exégesis y la tercera fase se llama aplicación, actualización del texto a nuestro mundo contemporáneo. Entonces, esas 3 fases de la hermenéutica en la perspectiva de Paul Ricoeur, este famoso hermeneuta francés. Luego hemos llevado lo que es la hermenéutica del lector. Y cuando hablamos de hermenéutica del lector, habíamos hablado básicamente de un alemán que se llama Rudolf Bultmann y su filosofía o su teología o su forma de interpretar el texto de una manera de la desmitologización. ¿Qué es la desmitologización? Habíamos dicho que no compartimos nosotros eso, pero indica este proceso el sacar todo lo sobrenatural de la Biblia y ver como con una mente más racional el texto bíblico, ¿no? Entonces, también habíamos hablado de los 3 grandes maestros de la sospecha. Habíamos dicho que es Nietzsche, Freud y Marx. Estos 3 grandes maestros de la sospecha nos ayudan a desenmascarar nuestra sociedad, nos ayudan a ver a un doble discurso, desenmascarar nuestra sociedad, de ver el doble discurso. Entonces, habíamos visto que los 3 hacen una crítica a la cultura. También habíamos visto que la cultura es un texto. La cultura es un texto, así como el texto bíblico es un texto antiguo, palabra de Dios, también la cultura llega a ser un texto. Y este texto también necesita interpretarse. Y estos 3 grandes maestros de la sospecha nos ayudan a interpretar, a desenmascarar la cultura de lo aparente y lo real. Una cosa es la apariencia y otra cosa es lo real. Entonces, con estos 3 grandes maestros de la sospecha aprendemos a sospechar, dijimos. En los centros de estudios teológicos comienzan a sospechar de todo el libro anglosajón que nos manda una doctrina, pero puede estar encubierto una ideología, una cultura. Entonces comenzamos ya a discernir y a separar lo que es bueno y lo que es cultural, comenzamos a separar. Hoy nos toca ya poner esta teoría, la teoría de la hermenéutica, nos toca ponerlo a la práctica. ¿Para qué nos sirve toda esta teoría que hemos aprendido? Sino para poder elaborar correctamente, poder interpretar correctamente el texto. Para hoy habíamos diseñado la clase en la cual nosotros tenemos que aprender a leer. ¿Cuántas veces has leído el texto bíblico? Sinceramente. ¿Cuántas veces has leído? 3. ¿Cuántas veces has leído el texto? 2. Bien. Pastora Susía, ¿dónde fue? ¿Leyó el texto? Leí los capítulo todo. Ya. Había salido todo otra vez. He leído el 3. Solo que comencé a entrar dentro, pastor, no conseguí más veces el versículo
16 parece, porque es muy profundo, pastor. Y realmente entramos dentro, como se ve el carácter, se ve tanta cosa que realmente es difícil avanzar si tú realmente quieres ver el lado emocional, quieres ver todo aquello, pastor. Hice varios apuntes sobre eso. Ahora sí que nos vas a ayudar. Hermanas, Raquel, ¿cómo le fue la lectura? Bien. Yo, Sí. 4 veces realmente, más pues una cosita, no he logrado entrar muy a fondo. No se preocupe, ahora este es el proceso para entrar adentro. Bien, también. Vamos a entonces irnos con toda la teoría que ya hemos aprendido. Ahora vamos a hacer la práctica. Vamos a hacer primero una hermenéutica psicológica, ¿no? Vamos a tratar de introducirnos primeramente en la hermenéutica psicológica. Primero tenemos que introducirnos primero a dónde, a la mente del autor, o tenemos que introducirnos a la letra. ¿Cuál será la primera fase de Schumacher? ¿A la letra, a la gramática, o vamos a ir directamente a la mente del autor? A ver. ¿Cómo ves tú? Exactamente. Vamos a introducirnos primeramente al texto. Y el texto que tenemos es Filipenses capítulo 3. Por favor, meditan la cuestión de capítulo 3, versículo 1 adelante. prosigo al blanco? Ya, capítulo 3, ¿no? Ya, vamos. Ese subtítulo es solamente un añadido. ¿En portugués tiene la Biblia? No creo. ¿Recuerda tiene portugués? ¿Tiene un subtítulo en portugués? No, mucho mejor. Esa es más bíblica. En cambio, esto es. Sí, es más bíblico. Es un trabajo de hermenéutica, pastor. El resumen del libro. Eso tenemos que entregar hoy los dos capítulos, ¿no? Disculpame, hermano, Sí. pero era a mano también, ¿verdad? Podría haber sido a mano, tenía que haber sido No, computadora. está bien, mucho con la computadora, pero también a mano no hay ningún problema. Aquí está mi punto. Solo que sea entendible, que no sea en otras lenguas. Yo Hermano, una pregunta, pero las preguntas no sabía yo, así que yo he resumido los dos capítulos. primero y el 2. No importa si es resumen, ¿no? Vamos a entrarnos a lo que es el capítulo 3 del libro de la Biblia, y vamos a hacer una práctica de la teoría hermenéutica que hemos avanzado, ¿no? Entonces agarren sus Biblias. Para empezar, vamos a decir que los subtítulos los han puesto para hacer lo más comprensible la Biblia. No son inspirados los subtítulos. Las divisiones de la Biblia los han puesto para que sean más entendibles, para ubicarlos mucho mejor, mire. Los versículos y los subtítulos, los capítulos y los versículos los ha agregado el ser humano para hacerlo más entendible el texto. Pero en su original, el texto bíblico no tiene capítulos, ni tiene versículos, ni tiene subtítulos. Hoy las Biblias están con rojitos, lo que Jesús dijo, pero en la antigüedad no era así. Entonces, a veces los subtítulos nos condicionan la forma del pensamiento. Pablo está hablando y hay que poner subtítulo, y eso nos ayuda en vez de ayudarnos, a veces nos desubica de lo que está tratando de decir el autor o la letra. Vamos a irnos al texto, por favor, todos con su Biblia. Antes nos hacemos una pregunta y decimos que Filipenses, Pablo está en una etapa, podemos dividir nuestra vida en 3 etapas. Una etapa de nuestra adolescencia, juventud, una etapa de la edad madura y una etapa ya de la edad, ¿cómo se llama? La tercera edad, La vejez. La vejez. En el ocaso de su vida. Pablo está en esta etapa del ocaso de su vida. Ya está a punto de también los años le pesan,
también cuando uno es mayorcito ya comienzan a surgir las enfermedades. Y él estaba con miopía, ya estaba, no escribía bien, no veía bien, y algún aguijón en su carne tenía, y ya tenía unos dolores del cuerpo. No era un joven, era un hombre muy mayor, de edad avanzada, de mucha experiencia. Por eso dice, he acabado la carrera, por lo demás me está reservada la corona, la cual le dará el Señor a todos los que aman. Entonces está a punto de ser sacrificado y está en una etapa, en la última etapa de su ministerio, podríamos decir. Y está en la cárcel por predicar el Evangelio. Y desde este lugar escribe a su iglesia. Entonces, a su iglesia, ¿por qué digo su iglesia? ¿A nosotros? No, bien Tabita, en el sentido de el texto, aquí está el autor, Pablo, no nos escribe a nosotros, nos escribe a quiénes, a su iglesia. ¿Quién era su iglesia? Los filipenses, o Filipos. Filipos, En griego. Filipos, Filipolis. Entonces, los filipenses era un grupo que se habían convertido precisamente, vamos a ir con Schumacher, dice primero, antes de ir al texto, hay que ir al trasfondo. La iglesia de Filipos se había fundado con Lidia. ¿Quién era Lidia? ¿Se acuerdan de Lidia? ¿Se acuerdan de Lidia? Lidia, vendedora de púrpura, una señora mercader, empresaria, que vendía una tela muy lujosa y tenía sus empleados. Se dice que cerca de 200 a 300 empleados tenía esta señora. Y en una de esas, Pablo iba a predicar a los judíos, y esta señora se acerca y mira y observa el mensaje y dice que Dios le abrió el entendimiento y su corazón, y ella aceptó el Evangelio y les invitó a Pablo a su casa, y en su casa se levantó la naciente iglesia de Filipos. Luego se convirtió esta mujer que tenía el espíritu pitónico, o el espíritu de adivinación, y molestando a Pablo y a su seguidor, le decía: estos hombres del Altísimo nos vienen a anunciar el Evangelio. Y Pablo les reprendió el espíritu inmundo y salió. Y al ver que había salido la ganancia de esta esclava, sus amos comenzaron a agarrarlos a Pablo y a los compañeros, y los metieron a la cárcel de Filipos, ¿no? Por haber hecho una liberación de una endemoniada. Claro, esto era su ganancia, esta divina era su ganancia, una muchacha esclava. Luego en la casa de Filipos se convierte ¿quién? El carcelero. ¿Qué le dice Dios? Cree en Cristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, este es el contexto de la iglesia. Una iglesia fundada por ricos, pobres, clase media, clase baja, a pesar que en el siglo I no hay esas clases como tenemos hoy en día, pero representan para nuestra actualidad estos tres niveles de la sociedad. Una iglesia poderosa económicamente. En el último capítulo Pablo dice: al principio ninguno de ustedes, ninguna de las iglesias participó en el dar y en el recibir, excepto ustedes. El último capítulo de Filipenses, capítulo 4, vamos a leer. Estamos entrando al trasfondo. Dice 4, verso 15, dice así: y sabéis también vosotros, los filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. ¿Qué iglesia había sostenido a Pablo? Ninguna. Pero había una amada iglesia muy especial, se llamaba la iglesia de Filipos.
le mandaba su ofrendita, le mandaba para sus necesidades, le mandaba para su alimento, quizá le mandaba encomienda, algunas cosas. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido, todo, habiendo participado. 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus pies. El 18, por todo lo he recibido, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto agradable a Dios. ¿Quién le había enviado? ¿Qué era ese sacrificio? No era un cordero, no era una vaca, le había mandado economía, dinero. Y el misionero había recibido esa economía, pero esa economía lo dice en términos de adoración. O sea, ese dinero es una adoración. Dios dice, he recibido de Epafrodito lo que enviasteis, color fragante, dinero, que yo sepa, no tiene olor fragante, pero no sé, tiene un olor de mano en mano va, cada mano que existe no es un olor fragante, pero lo está espiritualizando aquí Pablo y está diciendo, he recibido lo que me enviaste, este olor fragante, y dice sacrificio acepto. Aquí dice sacrificio, está hablando de economía, pero eso es un sacrificio para Dios y esto ya es adoración agradable a Dios. Eso. Aquí está mostrando Pablo lo que ellos habían hecho en términos económicos, pero para Dios esto es un sacrificio y es un olor fragante. Entonces, ahí nos muestra los sentimientos profundos los cables que tiene con esta iglesia. Filipos es la iglesia preferida del Señor, del apóstol Pablo. Entonces, con él dicho esto, dicho su trasfondo, nos vamos a introducir a la letra, para introducirnos a la mente del autor, al principio, al origen, recrear, reconstruir lo construido por el autor original. Vamos a hacer la parte estructural, la estructura. Del 3, ¿no, pastor? Sí, del 3:1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. De aquí a estructurar el texto. Vamos a leer el 3:1. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribirnos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Comienza el apóstol a decirles, voy a escribir nuevamente lo mismo, voy a repetir. Parece que este texto les repitió varias veces, más. Por favor, no quiero molestarles. Les voy a escribir otra vez, les voy a repetir otra vez. Ya les había dicho varias veces. Pero, ¿por qué se repite una cosa? Que no se aprende o porque no ha sido captado. Constantemente estoy repitiendo yo las lecciones, estoy nuevamente, y a veces pido que no se grabe, porque estoy entendiendo que a veces no han captado la lección. Nuevamente hay que repetir, nuevamente hay que repetir. Y Pablo dice, hermanos, a mí no me es molesto escribirlo, las mismas cosas. Para vosotros, es seguro que no. O sea, por favor, permítame, voy a repetir una vez más la lección. ¿Cuál era esa lección? Y parte del 3:2 y va explicando la lección. Díganme, por favor. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Entonces aquí está cualificando el apóstol, guardaos, y aquí ya puedo hacer esto. Tiene que haber la iniciativa humana. Vamos a hacer un ejemplo, luego ustedes van a guardaos de los perros. Eso, aquí está, los primeros candidatos serían
Eso sería, hermano, los verbos. Vamos a ubicar ahorita eso. ¿Quiénes son los pesos? Estén pensando. Los malos obreros. Siguiente. Se está diciendo abajo, ¿no? Que Una cualidad está poniendo de los pesos. Malos. Guardaos. Otra vuelta dice guardaos de los malos obreros. pero está diciendo después, pastor. A ver. Y también dice guardaos de los mutiladores. Del cuerpo, sí. Sería la iglesia, ¿no? Sí. Aquí le está dando tres características a un grupo de personas. Habían sido pesos, y habían sido malos obreros, y habían sido mutiladores del cuerpo. Vamos a la segunda, al capítulo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. ¿Quién? Pablo. Pastor, sería el 3. ¿Perdón? 3, versículo 3. Perdón, sí, estoy saltando. Porque nosotros somos los de la circuncisión, los que servimos en espíritu. Porque nosotros somos Circuncisión. la circuncisión. Los que en espíritu, porque nosotros, ¿quiénes? Nosotros. Los que en espíritu servimos a Dios. Los que en espíritu servimos a Dios. Nos gloriamos en Cristo Jesús. Y nos gloriamos en Cristo Jesús. Ya. Así No teniendo confianza en la carne. Y aquí hay el primer modismo, ¿no? No teniendo confianza en la carne. ¿Quiénes tienen confianza en la carne? No teniendo confianza. Cuando dice, ¿por qué nosotros somos de la circuncisión? Está comparando con algo, ¿no? Porque nosotros somos. Somos la circuncisión, sí. Como que hay dos circuncisiones. Una, ¿qué es la circuncisión? ¿Alguien sabe qué es la circuncisión? La circuncisión que era una tradición, ¿no? De cortar El prepucio del varón, cuando nacía, a los 9 días, se le agarraba el pene del varón, del bebé, se le agarraba una tijerita, una cuestión filosa y se lo cortaba. Eso había instituido Dios a Moisés como una marca, una señal de que eran su pueblo de Dios. Entonces los judíos practicaban la circuncisión. A todos los niños que nacían les cortaban un pedazo del prepucio y esto era una marca del Señor. Había sido ordenada por Dios en el Sinaí. Entonces los judíos lo tenían como práctica. Pero cuando estos judíos se convirtieron, ahora, ¿tenían que hacer la ley o ya no tenían que hacer la ley? ¿Tenían que cumplir esta práctica que les había enseñado Moisés o ya no? Los judíos que tenían. Y Filipos no son judíos. La iglesia de Filipos, ¿quiénes son? Los paganos. Ya la iglesia está ya pues compuesta por otras naciones. Ahora, ¿ellos qué van a hacer? ¿Se van a circuncidar? ¿No se van a circuncidar? ¿Qué va a pasar con ellos? Pues aquí Pablo comienza a decirles, porque nosotros somos la circuncisión. ¿Quiénes son los de la circuncisión? Explica, los que en espíritu servimos a
y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aquí gloriarnos, había unos que se gloriaban en Jesucristo y había otros que se gloriaban en su carne. ¿Cómo se glorias en la carne? Pues yo soy circuncidado, pues mira, estoy marcado por el Señor. Tú no, tú eres mundano, pagano. Ya estoy, yo soy pueblo. Tenían confianza en la carne. Esto es un modismo. Teniendo confianza en la carne. ¿Qué es confiar en la carne? Confiar en la carne. Confiar en su privilegio, confiar en que habían sido descendidos de Moisés, confiar que habían sido cortados por el prepucio cuando eran niñitos. Pues yo soy. Ya se sentían ya salvos. Ya se sentían salvos. Como que por obras habían sido salvos. Y la Biblia dice, no sois salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe o se levante. Entonces, confianza en la carne, que había sido arrogarse de los privilegios, de yo soy pueblo de Dios, tú no. Entonces, o tú necesitas también circuncidarte para ser salvo. Ya vamos conociendo un poquito quiénes habían sido los presos, quiénes habían sido los malos obreros, quiénes habían sido los mutiladores. ¿A qué se llama mutilador? A los que se cortan. A los que se cortan. Los judíos, ¿qué se hacían? Se cortaban el prepucio de los chiquitos, les cortaban a su genital, ¿no? De su pene, pequeñitos. Entonces, cuando ya se habían convertido los mayores, les querían cortar también a los mayores. Ustedes tienen que circuncidarse. Pero ellos no, pues eran paganos ya. Entonces aquí nos introducimos a la cuestión. Ellos eran salvos por gracia, pero aparte de recibir la salvación por fe, los judíos estaban diciendo, ahora tienen que circuncidarse. No solamente es la fe, sino también ahora las obras. Ustedes tienen que ser, si no son circuncidados, no son salvos. Confianza en la carne. Ya entendemos qué es confiar en la carne. Es un modismo del siglo I que quiere decir confiar en su cultura, confiar en su prestigio, confiar en el linaje de ser judío. Vamos al versículo 5, 4. Aunque yo tengo, también hay que confiar en la carne. ¿Quién está hablando? Tabita. ¿Yo qué? Aunque yo tengo, también hay que confiar en la carne. Pablo. Excelente. Aunque yo tengo, también de que confiar en Él hace una comparación, ¿no, pastor? Porque yo tengo en qué se gloriar, ¿eh? Yo tengo por qué gloriar y no me glorío. Excelente. Dice, yo también tengo de qué confiar en la carne. ¿Y qué había sido confiar en la carne? Ahí va a explicar. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne. Yo más. Yo se más. permite. Diciendo, ¿no? yo tendría razones, ¿no?, de hacerlo. Razones raciales, razones culturales. Dice, yo soy elegido por Dios, soy judío también. Si ustedes creen, yo también soy. Si alguno tiene de qué... Jactarse. Sí. Jactarse. Porque ahí dicen, yo soy circuncidado el octavo día, era judío de nacimiento, no ismaelita, ni converso al judaísmo. Sí. Del linaje de Israel, miembro del pueblo escogido de Dios,
de la tribu de Benjamín, una tribu considerada como líder en la aristocracia, ¿no? Y que dio el primer rey de Israel en la época, ¿no? ¿Sí? Hebreos, los hebreos, en fin, ¿no? Si alguno, bien, ahí da su confianza en la carne. ¿Qué ha sido confiar en la carne? Confiar en la carne significa sus logros personales, significa su linaje que uno tiene, y también significa la educación que uno había tenido. Todo eso es confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, Pues ahí debe ser la denuncia de Pablo, ¿no? A su herencia, no sus logros personales, ¿no? Por causa de Cristo. quiere confiar en la carne, yo más. Yo. Hágase en el texto, por favor, ¿no? Bien. A mí le dicen, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Pero si alguno, alguno, es como si dijera alguien, ¿no? Bueno, yo no sé cuántos han llegado pero si alguno hubiera llegado tarde, y yo estoy mirando a alguien, como que voy indirecteando a alguien ya, ¿no? No. Pero estoy tratando de dar un ejemplo de Pablo. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, está pensando en estos pesos, en estos malos y en estos mutiladores. Si alguno tiene, por no decir estos que confían en esto, yo también soy igual. Si ellos son judíos, yo también soy judío. Estamos en el versículo 5. Ahí va describiendo su confianza en la carne. Yo voy a poner, hay que confiar en la carne, y ahora sí lo voy a poner, circuncidado al 8º día. Qué tremendo. Del linaje de Israel. Confianza en la carne, de la tribu de Benjamín. Y hebreo de hebreos. ¿Por qué se pide hebreo de hebreos? Yo no puedo decir bolivianos de bolivianos. Como que también eso es un modismo. No sé, pues quiere darle énfasis, Pablo, que es hebreo de hebreos. Que, o sea, está tratando de decir, realmente soy un hebreo, bien hebreo, o un hebreo, podríamos decir nosotros en nuestro término popular, soy un boliviano de pura cepa, ¿no? soy un ochala del maíz y de la yapa, no sé, del choclo. Pablo está diciendo hebreo de hebreos, y también está diciendo en cuanto a la ley fariseo. Aquí está su confianza en la carne, sus privilegios. Versículo 4, perdón, 6. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Sigue desrelatando la confianza en la carne. En cuanto al celo, perseguidor. Confianza en la carne. En cuanto a la ley, fariseo. Celo de la ley. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. No solo perseguidor de la iglesia, sino en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. En la ley. En cuanto a la justicia, ¿qué es irreprensible? Que nadie le puede defender. Ahí vamos dando sus características en la carne y en cuanto a la ley. Aquí está diciendo, perdón. Sí. En el 6, ¿no? Perseguidor de la iglesia. Eso se dice que él fue perseguidor también, así como ellos. ¿Así te quiere decir, no? Él. Excelente. Claro, pero ellos ya no eran perseguidores.
pero más que ellos incluso era tan judío era que cuando los judíos pensaban que el cristianismo era una secta, entonces él dijo, no, yo voy a destruir a los cristianos porque es una secta falsa, y trató de destruirlos, algunos los metió en la cárcel, ¿no? Era mucho mejor hebreo que estos otros, o sea, era un buen hebreo, un hombre de ley, era un hombre celoso de la ley y era irreprensible. En cuanto a la justicia, irreprensible. Que nadie podía reprenderle porque él cumplía, trataba de cumplir toda la ley. No, que ningún hombre puede cumplir toda la ley, solo el Señor Jesús. Entonces, ahí está. Ahora vamos al texto, al versículo 7. Ahora se toma él, dice, pero cuántas cosas eran para mí, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Ganancia, las he estimado como pérdida. Como pérdida. Por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas, vuelve a repetir, ciertamente. Ha desechado el poder humano, sí lo soy. Claro, ahí va haciendo lo que yo decía antes, hay un juego, dice no cae ganan, cae pierden. Y habla de ganancia y de pérdida. Dice, pero lo he perdido todo, pero lo he ganado todo. Es una paradoja. Lo he perdido todo, pero lo he ganado todo también. ¿Qué es esto de perderlo todo y ganarlo todo? Pero pastor, sino que no perdió porque él quiso perder, ¿no? Porque pérdida se da una que yo perdí, ¿no? Un dinero. Sino que él, yo creo que él desechó el poder, ¿no? Excelente. Él tenía el poder en su mano, pero yo no quiero más de eso. Yo quiero buscar a Cristo y se ha desechado, ¿no? El poder. No sé si así está. De su propia voluntad, una cosa es perder tu bolígrafo, tu lápiz, tu dinero, y otra cosa es dejarlo todo, perderlo todo, perder estos privilegios, perderlo todo, opcional. O sea, de su voluntad, él llegó todo esto y dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, todo esto era su ganancia. Ser judío, ser del linaje, ser de la tribu de Benjamín, ser hebreo de hebreos, cumplir la ley, ser un maestro de la ley, eso era su confianza en la carne, y eso era sus privilegios. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, otra vuelta vuelve a decir, y ciertamente aún estimo las cosas como pérdida, aún estimo las cosas como pérdida. Y no está hablando de perder algo, ¿no? Está hablando de su voluntad, que él quiere dejarlo todo eso como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Aquí está, lo había perdido todo por la excelencia. Pero ¿cuántas eran para mí cosas ganancias? Ahora, pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Ciertamente aún estimo todas las cosas como por la excelencia del conocimiento, por la excelencia.
excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Cristo Jesús. Mi Señor. Mi Señor. Por amor. Juan, lo he perdido todo. Lo he perdido y lo tengo por razón. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Me falta Cristo. Ganar a Cristo. Conmigo vamos a hacer esto, luego ustedes van a hacer solitos. Bien, aquí hemos formado la parte de la letra y falta todavía hacer esto, ¿no? Entonces sacamos primeras conclusiones. Porque en el texto, un poco más abajo, vamos a ir en la Biblia al 18, 3:18. 18, leemos, Sí. porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la Cruz de Cristo. ya estos malos, ¿no? Más abajo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios había sido ¿qué? Y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo. Ahí están las características de estos perros. Habían sido, porque ahí andan muchos los cuales dije, y aún ahora llorando, que son enemigos de la luz. Dice que su Dios es el vientre, y su gloria es su vergüenza. Como que eran gorditos, que comían bien. Da esa característica. Dice, su Dios es su vientre. Que eran buenos para la comida. Y dice sus características, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Qué es pensar en lo terrenal? Que solamente piensan en las cuestiones de la carne, en los privilegios, de la comida, de los placeres. Y su mirada no está en Dios, sino básicamente en la tierra. Pero sacamos las conclusiones. Solamente hasta pisazones un poco más puedo dibujar. ¿Quiénes son los perros? Los malos obreros. ¿Quiénes son? Los mutiladores del cuerpo. Aquí está. Guardaos. ¿De quién tenemos que guardarnos? De los perros, de los malos obreros y de los mutiladores. Ahora, el apóstol dice 2 veces, guardaos, guardaos de los perros, guardaos. Aquí no he puesto, pero dice otra verdad, dice, guardaos. Como que comienza a advertir, guárdense, guárdense. Otra vuelta dice 2 veces. ¿Por qué? Si con una sola vez uno entiende, ¿por qué Pablo está volviendo a decir, guárdense de los perros? ¿Qué quiere decir perros? Hoy nosotros llamamos perro a un animalito de 4 pies con una cola y que lo tenemos en la casa y que guarda. Pero en el siglo I no hay que pensar que, obviamente sí existía ese animal, pero le da una característica de la persona. Guárdense de, ¿qué es un perro? Era una época, eran considerados humanos del mundo, ¿no? Sí, Era el término que tenían los judíos para describir a los gentiles en la época, ¿no? En los países orientales los perros eran animales sin hogar, vagando por las calles consiguiendo comida como podían. Pablo aquí aplica este término a los falsos maestros judíos que trataban de corromper la iglesia. Animal salvaje que camina por ese chapi que camina, ese peso cala que decimos que camina por ahí sin pelos,
peso callejero, y sin, no sabe nadie su dueño. Entonces había unos señores que no tenían dueño, que no estaban sujetos a ninguna institución, y estos se habían introducido a la iglesia de Filipos, y Pablo les dice, guárdense de los pesos. Cuando Pablo le está diciendo, guárdense de los pesos, la iglesia inmediatamente está asociando al hermano Sebastián, a la hermana Carolina, a la hermana... sí, pues ellos han llegado, no sabemos dónde asisten, no sabemos quién es su congregación. Ya saben, la iglesia del siglo I, quiénes son los... Sí. Comienza ya, la iglesia del siglo I sabe quiénes. Pablo los está identificando y dice, yo también tengo de qué confiar en la carne. Los que aquí está. Yo tengo también de qué confiar. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, está mirando ahí, ¿no? Yo más. Si ellos son judíos, yo también soy judío. Está comparándose con ellos en algún sentido también. Si ellos se creen, que dicen que son de un linaje, yo también soy. Aquí están mis credenciales, acá, todo. Circuncidado hasta el día, yo tengo la circuncisión original. Mis diplomados. Yo soy de linaje, yo soy de la tribu, yo soy hebreo. Ellos son igual, yo también soy igual. Si ellos se creen con él, pero para mí todo esto es Basura. Y no era cualquier cosa, pues miren, ser ciudadano judío era la onza en esa época, ser de un linaje, tener una educación en la ley. Hablando de la educación, él había estudiado bajo los pies de Gamaliel, un gran judío desde nombre de esa época, y había estado a sus pies estudiando. Era un experto en el Antiguo Testamento. No había Nuevo Testamento, recién se estaba iniciando el cristianismo, pero era un experto en Antiguo Testamento, ¿va? Y no solamente había estudiado la religión judía, sino que también han encontrado vestigios de una universidad en Tarso, un centro de estudios. Entonces, obvio que como Pablo era de Tarso, había estudiado, se supone que Pablo había estudiado en esta academia universitaria. Tenía una preparación buena, pero él dice, pero ¿cuántas cosas serán para mi ganancia? Las he estimado como por amor de Cristo. Aquí comienza a incursionar una palabra y comienza a repetirse mucho estas palabras. Ustedes se dan cuenta de su Biblia, pérdida. Aquí dice otra vez, Eso llegaría a ganancia. ser verbos, ¿no? Sí, pérdida, ganancia. Si alguno piensa de que tiene confianza, confiar también, esta palabra comienza confiar en la carne, confiar, se puede repetir acá, confiar. Los que el Espíritu se nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza, aunque yo tengo también de qué confiar. En la carne, si alguno tiene de qué confiar, se vuelve a repetir. Si alguno piensa de que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncisión, aquí verdad, circuncisión y también circuncidado. ¿Qué palabras más se pueden repetir en estos textos? A ver qué hemos agregado. Ley. Es muy importante, es una palabra teológica. En cuanto a la ley, en cuanto al celo presentidor, en cuanto a la justicia sensible, también guardaos, dos veces vuelve a repetir. Circuncisión, confianza. Entonces, ya tenemos que estar pensando por qué se repite una vez, por qué la palabra mucho confianza. Parece que la gente, y aquí ya deducimos, ¿no? Parece que la gente habían aceptado a Jesucristo, pero con fe, bien, pero los hombres le decían, no, tienen que circuncidarse ahora, tienen que marcarse, tienen que cortarse su prepucio. Y ellos comenzaron a confiar en estas palabras de estos otros malos verbos. Se repite también Jesucristo varias veces. Y es el foco del tema, ¿no?
básicamente el amor de Cristo o de Cristo, y lo he perdido todo, lo he ganado. Hasta este versículo más abajo se va a volver a repetir mucho: Cristo, 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 Cristo. Vamos a leer, y ciertamente vamos a decir 9. Quisiera ya no teniendo mi propia justicia. Justicia se puede repetir nuevamente por la ley, ley se repite, sino que es por la fe, ¿sí? Por la fe de Cristo, la justicia que viene por la fe, a fin de conocer el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Resurrección 2 veces, sí, en el 10 y en el 11. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual también fui asido por Cristo. Entonces, aquí comenzamos ya a sacar conclusiones. A la iglesia de Filipos, hasta aquí, vamos a ir un poquito más. Voy a pasar y seguimos. A la iglesia de Filipos se habían introducido una serie de individuos o gente que estaba enseñando otra doctrina, otra enseñanza oscura, intentando desviar la verdadera enseñanza que Pablo había dejado. Y él comienza a decir, porque nosotros somos, o sea, nosotros los que les hemos predicado el Evangelio, somos la circuncisión, como que fuera la verdadera. ¿Y qué es esa circuncisión? Los que en espíritu servimos a Dios. Los que en espíritu servimos a Dios. ¿Qué es servir a Dios en espíritu? Aquí tenemos que, ya Pablo está diciendo que hay una circuncisión, no solamente de carne. ¿Qué es la circuncisión de carne? Agarrarse el genital del varón y cortarlo. Pero había habido otra clase de circuncisión en espíritu. Ya no en la carne, marcado, cortadito, sino en espíritu sirven a Dios. Ya no se necesita cortar el genital del varón, el prepucio, sino es algo espiritual, dice. Y aquí Pablo comienza a construir hace una comparación. Si antes se necesitaba bajar el prepucio para marcarse, hoy ya no. En el Espíritu Dios nos marca. En el Espíritu Dios, en el Espíritu servimos a Dios. Y nos gloriamos en Cristo. Ya no nos gloriamos en la carne. Ya no decimos, yo estoy marcado, yo tengo esto, yo soy judío, yo soy esto. No. Solo nos gloriamos en Cristo, en los méritos de Cristo, en la obra redentora de Cristo, en lo que Cristo hizo. En eso nos gloriamos. No teniendo confianza en la carne. Los cristianos no tenemos confianza en nuestros privilegios, no tenemos confianza en nuestra raza, no tenemos confianza en nuestra cultura, no teniendo confianza en la carne. Y ahí da podríamos decir aquí, su testimonio. Si alguno tiene también que confiar en la carne, y yo más. Su testimonio Pablo nos da, y una vez que se ha introducido, comienza diciendo, pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Aquí hay no es contradicción, pero es una paradoja. Pérdida. Las estimado, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las estimado como pérdida. Sería una renuncia de Pablo de su herencia, ¿no? Y luego personales por causa de Cristo. Ahora sí vamos al texto biográfico, un análisis biográfico de lo que es Pablo, y decimos, Pablo era, ¿cómo se llama? Tejedor de tiendas. Y un tejedor de tiendas es una persona muy adinerada en el siglo I. Su abuelo había continuado el negocio, había continuado su papá, y también debería continuar Pablo, el
el negocio. ¿Qué negocio era? Hacer, construir bien. Entonces, Pablo tenía la ciudadanía romana, tenía mucho dinero, había comprado esta ciudadanía con mucho dinero, es como tener una visa americana hoy en día. Entonces, tenía su empresita que le había dejado su papá, su abuelo, y él dice, pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento. ¿Qué es excelencia? Esa parte tenemos que definir en griego, ¿no? Aquí nos falta la cuestión griega, pero ahora solamente vamos a trabajar la cuestión de así como está en castellano, excelencia de conocimiento. ¿Qué es excelencia de conocimiento? Conocimiento, gnosis, conocimiento de Cristo Jesús. Excelencia. Mejor. Claro, esto era para mi ganancia, pero ahora comienzo a conocer la excelencia del conocimiento de Cristo. Hay una excelencia en el conocer a, se dedicó a buscar a Cristo o a conocerlo a Cristo con excelencia. Mucho mejor. Generalmente cuando conocemos a Cristo, acéptame como Salvador. Ya, vienen, pasan aquí al altar y después se van y se endemonian, se van a la chichería, así. No hay excelencia. Hay gente que dice, yo quiero conocer al Señor. Realmente estudia, realmente viene al seminario, realmente va a la iglesia, realmente va al ayuno, realmente toma en serio al Señor. Entonces, hay una excelencia del conocimiento, de conocer a Cristo. Mucha gente conoce superficialmente, son aficionados, fanáticos, pero no tiene una excelencia en el conocimiento de Cristo. Porque cuando uno conoce con excelencia a Jesucristo, puede decir, todas las cosas para mí que eran ganancias, las he estimado como entonces, ¿qué? Pablo, para eso era ganancia. Ahora voy a la aplicación. No estoy haciendo todo el versículo, pero de aquí, ¿cómo aplico eso? Ahora, en su mente usted piensa, ¿qué cosas eran ganancias para usted? ¿Qué cosas pensaba de conocer a Cristo? ¿Qué pensaba? Pensaba ser un gran millonario, pensaba tener una casota grande, pensaba tener 3 movilidades, un Hammer por aquí, una ninja por allá. Está diciendo sus pensamientos. ¿Cuántas cosas eran para mi ganancia? Pues ahora las he estimado como pérdida. Ciertamente aún estimo las cosas como pérdida. La excelencia del conocimiento de Cristo. Y también dice, por amor de Cristo. Esto es lo que me gusta trabajar, amor de Cristo. De tal manera la excelencia de su conocimiento que había encontrado el amor a Cristo. O sea, Pablo es un apasionado de Cristo. Pablo es una persona que dice, por amor del cual lo he dejado todo y lo tengo por basura. ¿Qué le había hecho dejar esta ganancia? El amor de Cristo. El conocimiento y de la excelencia de Cristo, el amor le había cautivado de tal manera, que él había dejado el negocio de sus padres. Él voluntariamente lo había dejado el negocio de sus padres. Por amor de Cristo. Y le da un calificativo de, no alcanzo aquí a poner, pero dice, mi Señor por el cual lo he perdido y lo tengo por basura. Aplico este texto a nosotros, actualizo. ¿Qué cosas son basura? Es de los dólares que tienen, ¿cuántos dólares tiene? Basura. Piense en los títulos que tiene usted, basura. Linda basura, sirve todavía esa basura, pero piense en las joyas que tiene usted. Pinturas. Son cosas buenas, pero
también son comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Para llegar a ese nivel del conocimiento que dice Pablo, aún estimo las cosas como pérdida por amor de Cristo. O sea, ha llegado a un nivel de conocer a Cristo que quizá a estos otros no importaba. Todo lo demás era basura. Y aquí, este término basura quiere decir desecho fecal, lugar donde los judíos iban y hacían sus necesidades fisiológicas. La traducción original es así. La traducción original quiere decir desechos fecales. Y la traducción popular dice, por el cual ciertamente aún estimo todas las cosas por la excelencia y aún por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, desecho fecal, pero en término popular sería caca. Usted piensa en algunas cacas que tiene todavía por ahí en su casa. Es un término bien fuerte, término basura. Pero Pablo, que está tratando de, miren cómo trata lindas cosas aquí, su cultura, su raza, su linaje, y aquí lo dice de tal manera que esto es desecho pecado. Ya no sé. Hasta aquí llegaremos a la primera etapa y luego continuamos con la clase B.